Es el objeto arqueológico más buscado de todos los tiempos. Una caja de madera y oro, recubierta siguiendo las instrucciones de Yahvé, que ha sido objeto de especulación durante los últimos 20 siglos. Desapareció entre los siglos X y VI antes de Cristo, al menos oficialmente. Y quizá los únicos testigos cercanos a nosotros en el tiempo de su existencia fueron los caballeros de la Orden del Temple, que lo buscaron en el solar del antiguo templo de Salomón, en el actual Jerusalén, y que quizá la abrieron, encontraron algo dentro de esa caja y lo exportaron a la vieja Europa. Esa es la leyenda de los templarios. Buenas noches, bienvenidos al otro lado de la realidad, donde en esta ocasión vamos a hablar de esta extraordinaria orden que tuvo una duración en el tiempo de apenas 200 años y que sin embargo revolucionó toda la Edad Media y en parte también la historia de Occidente contemporánea. Para hablar de este tema tenemos en nuestra mesa de trabajo a tres expertos de excepción. Por un lado a Juan García Atienza, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan García Atienza es escritor. Desde 1977 hasta nuestros días ha publicado innumerables libros sobre los templarios. Quizá el principal de ellos es La meta secreta de los templarios, o uno de los primeros. Es el primero, por lo menos. Y en esa meta secreta de los templarios ya hablabas de un aspecto esotérico de la orden al que los historiadores no le habían prestado demasiada atención. No es cierto. Le habían prestado atención. Lo que ocurría es que le habían negado cualquier posibilidad de que esa atención respondiera a una realidad. También tenemos en nuestra mesa de trabajo a Juan Eslava Galán. Él es escritor, Premio Planeta de Literatura por En busca del unicornio y también autor de varios libros sobre los templarios. Acaba de traducir la obra de Nicholas Wilcox, Los templarios y la mesa de Salomón. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Pudieron haber encontrado los templarios realmente el Arca de la Alianza? ¿Hay alguna base histórica para esto? Bueno, podemos especular de dónde les viene a los templarios una serie de conocimientos que tienen que evidentemente, como tú has apuntado antes, revolucionan algunos aspectos de la historia de Occidente. Ahora bien, que eso dependa de que ellos hubiesen encontrado el arca, eso es, no tenemos realmente constancia histórica de que tal cosa ocurriera. Lo que ocurre es que sí tenemos constancia histórica de que ellos se interesaron por una serie de conocimientos secretos que existían en Oriente, que no se había transmitido a Occidente por cuestiones históricas, y al parecer tuvieron acceso a parte de esos conocimientos. Y también nos acompaña esta noche, en el otro lado de la realidad, Ignacio Merino. Él estuvo con nosotros la semana pasada hablándonos de masonería y quedó un aspecto por tocar, que eran los orígenes míticos de la masonería y quizá su relación también con los rituales iniciáticos de los templarios. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, ¿qué tal? Me gustaría que nos situaras a nuestros espectadores en el inicio de la hazaña de los templarios. Tenemos que viajar a 1119 aproximadamente, pues cuando ellos llegan a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, quizá un poco antes, que es cuando Hugo de Champagne, el gran inspirador, vuelve a la primera cruzada y le encarga a su senescal que vaya a Jerusalén a fundar esta orden, que en principio es una orden de caballería de monjes soldados nacidos al calor de la primera cruzada y de la gran explosión de espiritualidad del siglo XII, pero que efectivamente tiene una lectura esotérica, aparte de esta exotérica con X, en la que se ve que es una fraternidad de iniciados que recogen pues la tradición sagrada y el culto incluso al gran arquitecto del universo. Esto que estamos viendo, por ejemplo, es el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Ese lugar es prácticamente lo único que queda del antiguo templo de Salomón, donde en su interior, en el otro lado de ese muro, en la parte superior de ese muro, pudo haber estado el Arca de la Alianza y el solar que adquirieron los templarios, es decir, que se les asignó a los templarios y donde estuvieron excavando 9 años, es decir, que fue un periodo de obras bastante prolongado, ¿no, Juan? Muy prolongado, pero es que además no era exactamente el templo de Salomón lo que les cedieron, sino las caballerizas del templo de Salomón, que no formaban parte del templo, sino más bien del palacio
de Salomón. Lo que pasa es que se unía todo. Es donde estaría hoy la mezquita de Al-Aqsa, más o menos, la que está enfrente de la mezquita de Omar. Sí, ¿no? Sí, aunque luego los del sepulcro les ceden también otro terreno, ¿no? Cada uno les cede algo porque llega un momento en que los templarios están recibiendo donaciones por todas partes. Sobre todo a partir del momento en que San Bernardo de Clairvaux les da el espaldarazo definitivo de su legitimidad. Situémonos porque son, en principio, según la leyenda, 9 caballeros, es decir, solamente 9 hombres, con sus escuderos, sus ayudantes, etcétera, a los que se les asigna una tarea que es poco menos que imposible, que es el control de los caminos que llevan a Tierra Santa, es decir, es la vigilancia de los caminos a Tierra Santa. Más que la vigilancia de los caminos, incluso la vigilancia de los peregrinos que los emprenden. Claro. La protección, pero además lo curioso de esto es que mientras que ellos tienen esa finalidad recogida por el famoso concilio de Troyes del año 27, no protegen a ningún peregrino. En esos 9 años en los que ni siquiera admiten a un monje más, en que son 9 exactos, no se sabe ni hay constancia de que hayan protegido a ningún peregrino. O sea, esto forma parte de los indicios que decía Juan Eslava de que efectivamente tienen otros cometidos. Ahora se han descubierto unas excavaciones en Israel que lo prueban, como tú bien sabes, maestre. Juan Eslava, 9 caballeros que de repente se hacen tremendamente poderosos. Después de estar esos 9 años en Jerusalén, excavando en ese solar de las caballerizas, quizá encontrando algo, ¿no? Tiene un sentido, el que se hagan tan poderosos tiene un sentido. Un sentido, digamos, exotérico con X, un sentido abierto a la historia, ¿no? Y es que para defender Tierra Santa de la marea musulmana que la rodea, no hay más remedio, no es suficiente con los caballeros que hay, con los caballeros civiles o con los caballeros de las órdenes, ¿no? Nunca hubo más de 1000 templarios como tal, caballeros, ¿no? Y no todos obviamente serían iniciados. Dentro del templo habría un núcleo de iniciados y otros que eran simplemente caballeros donados, cristianos que luchaban por aquello, ¿no? Pero tienen que mantener un importante ejército mercenario, los turcópolos, que mercenarios de aquella zona, ¿no? Y para eso necesitan tener ingentes cantidades de dinero que lleva eso y el mantenimiento de los castillos. Ellos llegan a tener 18 plazas fuertes con sus correspondientes castillos de entorno, ¿no? Todo eso tiene que salir de Europa. Y entonces por eso organizan una especie de imperio, de multinacional en Europa, de donde va a salir todo eso. Ahora, esa es la parte, digamos, externa del temple. La parte interna, misteriosa del temple, es como ellos, al tiempo que hacen toda esa red económica a lo largo de Europa, inventan una especie de banca, etcétera. Al mismo tiempo, ellos van implantando sus encomiendas en lugares que han tenido una significación religiosa antigua, incluso precristiana, ¿no? Van buscando los lugares de poder y se van interesando por cosas que han encontrado en Oriente, es decir, conocimientos esotéricos que han encontrado en Oriente, los van aplicando a su dominio del territorio en Occidente, en Europa, ¿no? Eso es, digamos, que es la parte más misteriosa que tiene el temple. Uno de los lugares de poder que los templarios cristianizaron y que convirtieron en una catedral sorprendente fue Chartres. Era un templo druídico en la antigüedad. Había una cueva que protegieron después con una cripta y sobre esa cripta construyeron esta fantástica catedral y en esa catedral encriptaron en sus pórticos algunos mensajes realmente sorprendentes. En el pórtico norte de la catedral, justo en la fachada contraria a esta que vemos ahora en imágenes, hay un capitel muy sorprendente. Bueno, aquí vemos por ejemplo un negro etíope, que es una cosa muy curiosa en la catedral. Ahora que han limpiado la catedral se ha visto perfectamente que es un negro etíope, que luego hablaremos de eso, pero es muy extraño que hicieran esas referencias. Pero me refiero a este capitel, un capitel que representa el éxodo del Arca de la Alianza. De hecho, hay gente que sospecha que en la catedral de Chartres encriptaron la información básica de la huida del Arca de la Alianza desde Tierra Santa hasta Etiopía. Juan Eslava Galán tradujo hace no mucho tiempo una trilogía de novelas de Nicholas Wilcox en las que se hablaba precisamente de esta hipótesis, de que los templarios hubieran sido poco más o menos que los custodios del Arca de la Alianza en su actual escondite en Etiopía. ¿Esto tiene alguna
alguna base histórica? Bueno, tiene alguna base histórica. El Arca de la Alianza aparece, como todos sabemos, en la Biblia, donde se describe minuciosamente cómo está hecha, gracias a lo cual se puede reproducir y saber que tiene algún conocimiento científico moderno. Lo tiene ya ahí encriptado el Arca unos cuantos siglos antes de Cristo. Después desaparece misteriosamente, no vuelve a haber indicio del Arca ni en la Biblia ni históricamente tampoco, ¿no? Pero es evidente que un talismán de tal categoría, que tiene, junto con el nombre del poder, que era la palabra secreta, el nombre verdadero secreto de Dios, que el Sem Semaforash, que hacía que el sumo sacerdote una vez al año junto al arca en el Santo Santorum, al pronunciar ese nombre, renovara la alianza de la humanidad con Dios, es decir, que era la fórmula básica. Lógicamente eso no se ha podido perder, eso tuvieron que ponerlo a salvo por distintos caminos que sería prolijo detallar aquí. Parece que ese arca pudo llegar a Etiopía, donde había una poderosa comunidad judía y también cristiana, ¿no? En la Edad Media, fanasas, los famosos judíos negros. Y en la Edad Media en Occidente se tiene noticia de aquello, porque aquello es el mítico país del Preste Juan. Evidentemente, investigaciones modernas nos relatan que los templarios, que parece que todo su interés estuvo en Europa, sin embargo tuvieron un interés concreto en aquella zona, ¿no? Se han encontrado datos arqueológicos que lo abonan, ¿no? ¿Está o no está el arca donde los etíopes dicen que está? Ellos tienen allí una basílica excavada en la roca donde dicen que está el arca, pero solamente el custodio, una persona de esa basílica, puede visitar el arca y puede verla. Entonces, ningún occidental ha penetrado en ese misterio. Lo curioso, Juan García Atienza, es que los templarios están muy asociados a otras reliquias importantes también de la cristiandad. También están asociados al grial. Tú has investigado mucho la relación de los templarios con el grial y del grial en España. Es decir, ya no tenemos que irnos a África, sino aquí en España. Efectivamente, pero habría que partir, para llegar a esto, habría que partir de la circunstancia de los 9 caballeros que teóricamente fueron los primeros y los que recibieron los favores que Bernardo de Claraval daba al Temple. Porque apenas el Temple fue reconocido en el Concilio de Troyes, resulta que ya no se acuerda absolutamente nadie de los teóricos 9 caballeros de ese principio, sino que aparecen en cantidades extraordinariamente abundantes por toda Europa, e incluso metiéndose dentro de las naciones europeas de aquel instante, y demostrándonos a los que hoy queremos saber algo de los templarios, que apenas reconocidos por el Concilio de Troyes aparecen a centenares en toda Europa, partiendo de las mejores familias europeas, recogiendo ya tradiciones que no se conocían anteriormente, e incluso influyendo prácticamente de inmediato en la política europea de aquel momento, como fue la zona geográfica de lo que luego sería Portugal, que hay que reconocer que ellos fueron los primeros en crear. Juan, uno de los sitios extraordinarios de la Orden del Temple en España, lo has investigado también muy bien, es el Cañón del Río Lobos. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Sorpresa tras sorpresa, esa es la verdad. Porque el Cañón del Río Lobos contiene los restos de lo que fue un importantísimo convento templario, del que hoy queda solamente una capilla misteriosa, que es lo único que ha subsistido de aquello. Sí, es lo que estamos viendo en imágenes ahora. Efectivamente, con una serie de canecillos, algunos de ellos correspondientes a personajes templarios, con una serie de signos esotéricos como esta pentalfa que aparece en el ábside, y que se supone que, puesto que está colocado este convento o esta capilla en un lugar donde no existe ningún interés económico, que los templarios lo seguían muy a menudo, pero aquí precisamente no existe ningún interés económico que justificara el hecho de que hubiera allí una encomienda, una encomienda o algo así. Entonces, y muy rápidamente, ¿por qué entonces
plantaron allí ese edificio? Según parece, lo más aproximado es suponer que allí se hizo una especie de noviciado de templarios donde adquirían sus conocimientos aquellos que estaban destinados a regir la espiritualidad y la política incluso de lo que sería la Orden del Temple. Seguiremos las huellas de los templarios por España hasta una misteriosísima reliquia también emergida del corazón del antiguo Templo de Salomón. La llamaban, como no, la Mesa de Salomón. De esto hablaremos después de la publicidad. Retomamos nuestra conversación sobre los enigmas que rodean a la Orden del Temple. Hace unos minutos, antes de la pausa publicitaria, hablábamos de los símbolos esotéricos que podrían encontrarse en el cañón del río Lobos, en la provincia de Soria, cerca del burgo de Osma. Símbolos esotéricos que recuerdan otras tradiciones, como por ejemplo la alquimia. Hemos invitado a nuestra mesa de trabajo también a Mar Rey Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Mar es doctora en farmacia, experta en alquimia, autora de diversas obras relacionadas con este aspecto de la historia. Y la primera pregunta es inevitable. ¿Los templarios tenían efectivamente algún vínculo con la alquimia? ¿Conocían parte de este saber, de esta ciencia real? Se les considera como una de las vías de introducción de la alquimia en la Europa medieval. De hecho, los templarios llevaban los 3 colores de la gran obra, ¿no? El rojo de la cruz, el blanco del hábito, el negro del estandarte. Son los 3 colores que se manifiestan a lo largo de la obra alquímica. Quizá por esa conexión que tuvieron con el mundo árabe, me imagino. Sí, evidentemente sí. Ahí es de donde están muy cercanos al núcleo donde se origina la alquimia. Entonces de ahí toman ese conocimiento y lo van a trasladar al resto de Europa. Es una de las vías. Deben ustedes darse cuenta de que la época que vivieron los templarios, desde el punto de vista histórico, fue extraordinaria. En el caso español coincidieron 3 culturas muy dispares sobre el territorio nacional, tanto los judíos como los musulmanes que dominaron durante mucho tiempo la península ibérica, como el propio auge del cristianismo. Y fruto de esa mezcla surgieron mitos e historias curiosísimas. Una de las más llamativas habla de que una de esas reliquias del Templo de Salomón, aparte de la del Arca de la Alianza, que no sabemos exactamente si está en Etiopía, desapareció definitivamente o está escondida todavía bajo el solar del antiguo Templo de Salomón, fue lo que se llama la mesa o espejo, un artefacto extraño que parece que en un momento determinado los romanos saquearon en época de Tito, en el 70 a.C., y que se llevaron a Roma, y de Roma pasó a la península ibérica. En concreto recaló en Toledo. Quiero que escuchen a Luis Rodríguez Bausa. Él es profesor de magisterio, experto en la historia del Toledo mágico y heterodoxo, y le preguntamos por cómo pudo haber llegado esa reliquia de la Mesa de Salomón a tierras toledanas. La relación fundamental que le une a la Mesa de Salomón con Toledo es que hubiera venido o habría venido en el mismo lote y de la misma manera que llegó el Santo Grial a Toledo, y cuyos custodios habrían sido, al menos durante algún tiempo, los caballeros templarios, cuya iglesia es la que tenemos justo a nuestras espaldas. Habría llegado tras ese saqueo por el emperador Tito en la ciudad de Jerusalén en el año 70, y posterior traslado a Roma, al templo de Júpiter o de Hércules Capitolino, y allí está hasta que los monarcas visigodos, concretamente Alarico I, en el año 407 entra en la Ciudad Santa, roba todo lo que pudo, inicia su saqueo particular, y evidentemente lo que hizo fue llevárselo a donde tenían la capital los visigodos, que en aquel momento eran Carcasón. Es de todos sabidos que emprenden una lucha con los francos merovingios, tienen que ir retrocediendo hacia el sur, y en el año 510 fundan la capital en Toledo. Cuando llegan a Toledo los visigodos, ya había figuras tan importantes con títulos de conde como era el conde del guardián del tesoro antiguo, para distinguirlo del tesoro real de los visigodos. En ese tesoro antiguo estarían todas las Mesa de Salomón, el Santo Grial y toda la serie de cosas que fueron traídas en ese expolio de Ciudad Real.
Luis Rodríguez Bausa, entusiasta, nos condujo hasta un sistema de túneles bajo la actual ciudad de Toledo, donde supuestamente pudo haberse refugiado ese tesoro antiguo con la Mesa de Salomón en tiempos de los visigodos. También nos lo explica. Esta cueva, igual que un número importante de subterráneos, de cuevas, de cavernas que horadan el subsuelo de Toledo, estos Vox Populi, hay numerosos inmuebles que tienen una especie de pequeñas cavernitas o subterráneos, podríamos relacionarlo con la Mesa de Salomón, toda vez que si mantenemos esa hipótesis de que los visigodos fueron los que realmente trajeron la Mesa de Salomón hasta la ciudad de Toledo, algo que por cierto sería lo que Tarik Ben Ziyad vino a buscar a Toledo en ese año 711, sobre esto tampoco hay unanimidad, que vino a hacer Tarik a Toledo mientras Muza quedaba por Al-Ándalus intentando conquistar esa zona de terreno, pues parece ser que entre otras cosas lo que buscaba era porque las últimas pistas de la presencia de la mesa se perdían en las cavernas, en los subterráneos de la ciudad de Toledo. Es decir, que los visigodos habrían utilizado para esconder ese tesoro antiguo, es como se denomina desde el punto de vista histórico, en alguno de los subterráneos o de las cavernas que horadan la ciudad de Toledo, tesoro que nunca apareció. Esto está muy bien, pero ¿existe algún documento histórico que certifique de alguna manera la llegada de la Mesa de Salomón a la ciudad de Toledo? También nos responde Luis Rodríguez Bausa. No solo es en cronistas, en geógrafos y en historiadores donde se relaciona a la ciudad de Toledo con la presencia de la Mesa de Salomón y esta llegada precipitada de Tarik a la ciudad de Toledo para que no se le perdiera la última pista sobre la presencia de la mesa, sino que también en libros pertenecientes, yo creo, al patrimonio de la humanidad, a la historia universal de la literatura. Me estoy refiriendo concretamente a Las Mil y una Noches. La única ciudad que aparece en ese libro que no es una ciudad oriental, como pudiera ser Bagdad, o que no es una ciudad inventada, la ciudad del Bronce, ciudad de Irán, de las columnas, etcétera, es Toledo. Concretamente en la noche 272 lo que se narra es precisamente lo que encontró Tarik Ben Ziyad en una ciudad de Al-Ándalus llamada Toledo. Y ahí es donde también da cuenta de que cuando Tarik entra en la ciudad se introduce en uno de los subterráneos, en una de las galerías, posiblemente la supuesta cueva de Hércules, en la que encuentra vasos de oro, de plata, imposibles de describir, dice textualmente, y la mesa que había pertenecido al profeta Salomón, hijo de David, sobre ambos sea la paz. Es un referente más, en este caso literario, pero que vuelve a indicarnos a Toledo como lugar privilegiado de ubicación de la Mesa de Salomón. Fabuloso lío histórico. ¿Dónde está la Mesa de Salomón en la actualidad? De hecho, ha sido esa una de las obsesiones tanto de Juan Eslava Galán, que hace muchos años escribió un libro sobre la Mesa de Salomón y él no la ubicaba en Toledo, sino que la ubicaba en Jaén, como de Nicholas Wilcox, el autor de esta obra, que recientemente ha vuelto a abundar en las tesis de Juan Eslava. ¿Cómo llega, Juan, un objeto como ese, tan valioso como el Arca de la Alianza, desde Toledo hasta Jaén? Y explícanos un poco bueno, si en algún momento la descubriremos, ¿no? Bueno, una de las cosas que vienen buscando los musulmanes es evidente que es la Mesa de Salomón y el tesoro sagrado de Jerusalén que estaban en Toledo. O sea, que invaden España buscando en parte. Principalmente buscando eso, porque vienen como muy a tiro hecho buscando eso. De camino, la riqueza, lógicamente, de España y la belleza. Pero cuando llegan a Toledo, y sobre esto hay autores árabes que abundan, es decir, que hay bibliografía, autores de la época, ¿no?, que abundan, encuentran la mesa y no hay que olvidar que esta gente depende del califa de Damasco. El califa de Damasco inmediatamente reclama esa mesa. La mesa se pone en marcha, lógicamente, para bajar por donde han venido los musulmanes, para bajar hacia el norte de África y desde ahí coger el camino de Oriente, y la mesa, pasado de Peña Perro, se pierde. Se diluye como se perdió el Arca de la Alianza, ¿no? Hasta que encontraste unas pistas. Bueno, las pistas son que hay a finales del siglo XIX hay una logia neotemplaria que no se implanta exactamente en Jaén, sino que es una logia internacional donde hay, por ejemplo, gente, altos dignatarios vaticanos, altos dignatarios franceses relacionados con el gobierno español, y esta logia busca en tierras de Jaén, que no en vano se llama desde la Edad Media Santo Reino. Santo Reino, solamente hay dos tierras santas medievales, ¿no?, que es la Tierra Santa de Jerusalén y el Santo Reino, que es en torno a lo que es ahora la provincia de Jaén. La buscan allí.
Y de hecho, en sus palacios, porque es gente, los que están metidos en esta logia, los 12 apóstoles, son gente muy adinerada, en sus palacios hacen una copia en mármol de esa mesa. Sí, es lo que veíamos hace un instante. Lo que estamos viendo es una de esas copias que se sacó de una especie de capilla subterránea en forma de cruz y ambientada a estilo bizantino, una cosa rarísima en el sur de España que existe en el pueblo de Arjona. Y esa es la lápida templaria que después de rescatarla de ese lugar, se supone que esa es la figuración de la mesa de Salomón, hecha hacia 1914, un poco antes de que esta logia se disuelva. Y ahora está en el ayuntamiento del pueblo, como adorno, ¿no? Jaén es una tierra realmente extraordinaria, Juan. En muchos sentidos. En muchos sentidos. Yo he recordado muchas veces, y creo recordar que Juan también ha hablado de ello, de la presencia de los santos vivientes que hay por toda esta zona, que hoy todavía está el santo custodio. El santo custodio, el santo creo recordar que fue el último que murió y que ya ha sido es una especie de galería de santos vivos que evidentemente tiene sus raíces en una religión precristiana que allí se ha mantenido. Y allí se ha mantenido en cuanto a católica también, porque los consideran santos católicos, aunque sean vivientes. Hablaba Juan Eslava de una logia, Nacho Merino, que se declaró masón la semana pasada en este programa. Supongo que los masones en parte también conservan toda esta iconografía extraña, ¿no? Sobre el Arca de la Alianza, sobre objetos relacionados con Salomón. Incluso se habla de que las logias masónicas, antes de penetrar en ellas, uno tiene que atravesar 2 columnas que estaban también en el Templo de Salomón. Sí, y aquí mi voz. Claro, se conserva mucha iconografía del Templo de Salomón, no tanto del Arca de la Alianza en sí, ¿no? Porque tenemos que recordar que el Temple es un antecedente de la francmasonería especulativa y que desde luego cuando hizo el gran viaje a Oriente en busca de la luz, que es lo que se propone también la francmasonería, pues fue buscando, se impregnó, como han dicho los 2 Juanes y nuestra compañera, se impregnó precisamente de las 3 culturas y mucho de la maometana. De hecho, la primera orden de monjes soldados que se conoce, que no existía desde luego en la mentalidad cristiana, eran o monjes o soldados, son los ribats estos islámicos que ya vivían, eran monjes que vivían o soldados más bien, militares que vivían en monasterios, ¿no? Y yo creo que es Hugo de Champagne, al que se le concede muy poca importancia, o se olvida de él, que es el gran inspirador de todo esto, es el que tiene contacto, el que de alguna forma sabe, ve o intuye que hay unas reliquias judaicas, que son el Arca de la Alianza, el Grial, la Mesa de Salomón, cualesquiera que sean, y es el que va a encargar a su senescal y pseudo pariente Hugo de Payns y otros 8 caballeros que vayan y que emprendan por un lado esa función exotérica que hemos dicho como monjes soldados de proteger, que luego no protegen a nadie, incluso llegan a pedir protección ellos, que es muy curioso, y que emprendan esa búsqueda. Hay otro capítulo muy curioso de la Orden del Temple, que es el enorme poder financiero que desarrollaron. De hecho, Juan Eslava fueron casi los inventores de la banca moderna. Hay dudas sobre si la inventaron los judíos, si la inventaron los banqueros italianos. Probablemente la inventaron entre todos, ¿no? El hecho es que los templarios estaban extendidos por toda Europa. Había provincia templaria que ocupaba lo que ahora es Europa, ¿no? Incluidos algunos países del este. Y entonces, como entonces no había seguridad ninguna en los caminos y había que pagar portazgos y una serie de pontazgos y una serie de tributos de los señores que abusaban, de los señores feudales, pues entonces el procedimiento que ellos inventaron fue la carta de pago. Uno iba aquí a una encomienda, a la más cercana a su casa, depositaba una suma en oro, ellos te hacían una carta de pago y con esa carta de pago tú viajabas tranquilamente, no llevabas oro encima que te pudieran robar, simplemente un papelito que lo entregabas en la encomienda de destino y allí te reembolsaba. Una organización bancaria absolutamente moderna. ¿Y de dónde sale la enorme cantidad de plata
que se introduce en ese tiempo en Europa. Algunos llegan a pensar, a especular, Juan García Atienza, que venía de América, que los templarios podían haber traído plata de América. Es incluso posible. Estamos hablando de mucho antes de Colón, claro. Sí, por supuesto. También estuvieron los vikingos, estuvieron en América, y no por eso se pone en duda que tuvieran la posibilidad de traer ellos también la plata hasta Europa. Quiero que veáis unas imágenes. La que vamos a ver en primer lugar es una losa de piedra que se encuentra en Westford, Massachusetts. Se cree que es una losa sepulcral, una piedra tallada para enterrar a un caballero. Si os fijáis, tiene el yelmo, la espada, y en una esquina tiene incluso una forma de cáscara de nuez que recuerda poderosamente a los barcos que se empleaban en esa época para cruzar el Atlántico. El problema es que esta losa, según las investigaciones que se han hecho en Massachusetts, debe datar aproximadamente de 1338. Hay otra evidencia gráfica. Se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, en Bolivia. Es una estatuilla, lo ven ustedes aquí, descubierta en 1957 en Carabuco, a las afueras de La Paz, y que muestra un personaje prehispánico con aspecto de monje y con una cruz perfectamente tallada en sus hábitos, que también podría recordar a un caballero medieval. Todo esto nos apunta en una dirección que quiero que nos explique Mar Rey Bueno. Hay un lugar que ha sido famoso últimamente porque es donde termina la novela El Código da Vinci, que es la capilla de Roslin en Escocia, construida por los herederos o los sucesores de los últimos templarios que se fueron a esconder en Escocia cuando la orden se disuelve en 1307. Esa familia Sinclair, Mar Rey Bueno, es la que construye un lugar extraordinario, ¿verdad? Sí, la capilla Roslin, solo 15 kilómetros de Edimburgo. Ya sabes que cuando se coge a los templarios y se les procesa, hay una cosa que desaparece y es el supuesto gran tesoro de los templarios. ¿Dónde va ese tesoro? Pues se supone, la tradición cuenta que va a esta capilla, va bien a Portugal, bien a Escocia, y si fuera a Escocia iría a las cercanías de la actual capital de Escocia, a Edimburgo. Entraría en manos de la familia Sinclair, una familia muy poderosa, eran príncipes de las Órcadas. El tercer conde de Sinclair, Sir William Sinclair, construye esta fastuosa capilla. Se quedó solamente en capilla, iba a ser una colegiata de grandes dimensiones. Y en ella cuenta la tradición que es donde se conservan muchas de las reliquias que se trajeron, o sea, que pertenecían a los templarios. La vinculación que tú has contado con América también queda de manifiesto en Roslin, puesto que hay una arquivolta donde aparecen representados clarísimamente unas mazorcas de maíz. La tenemos, esa imagen la tenemos, quiero que la vean y que nos la comentes, Mar, por favor. Sí, se ve ahí en el arquivolta. Se ven, ¿no? Sí, se ve. Es clarísima la imagen del maíz. El maíz no se conoce en Europa hasta que no llegan los españoles, teóricamente los españoles por primera vez a América. La capilla Roslin está construida en torno a 1444-48, a mediados del siglo XV. Por lo tanto, no habría evidencia alguna de que se hubiera... no podría haberse representado una mazorca de maíz, puesto que no se conocía en Europa. Y sin embargo, aquí aparece representada. De hecho, también se dice que fueron los Sinclair los que comandaron, también cuenta la tradición, una expedición a las costas norte, a las costas este de Norteamérica. Como ha dicho Juan, no serían los primeros europeos que habían llegado a América, ¿no? Muchos siglos atrás ya habían llegado los vikingos. Claro, si es que otra de las cosas que heredan los templarios, como esa canal que son de la gran tradición, son las cartas de navegación hebraicas, por un lado, quiero decir, de Oriente, y por otro, el arte de navegar por las estrellas, que solo lo hacían los maometanos, los árabes, ¿no? Entonces hay gran posibilidad de que pudieran construir naves que cruzaran el Atlántico, y además estamos hablando, no tenemos evidencias porque estamos hablando de una fraternidad secreta que no consignaba su historia. Los templarios vivían en su propio tiempo, su propia historia, ¿no? Al margen de todos, independientes, solamente debían obediencia al Papa y de forma nominal. Hay un episodio misterioso que Mar Rey Bueno ha rozado un poco, que es donde fue a parar el tesoro de los templarios, o supuesto tesoro de los templarios. Y eso nos entronca con una circunstancia histórica excepcional que me gustaría también sobrevolar en este programa que dedicamos a los templarios, que es la desaparición de la Orden del Temple. Tenemos que remontarnos a un viernes 13, de ahí quizá
quizá viene la superstición en el mundo anglosajón hacia los viernes 13, un viernes 13 de octubre de 1307. ¿Qué sucede en esa fecha, Juan Eslava? Bueno, hay que decir que hay en Francia un rey muy inteligente, Felipe el Hermoso, y al mismo tiempo este rey, cuando ha hecho sus cuentas, ve que debe tanto dinero la corona a los prestamistas, porque el padre había sido un manirroto, que aunque viva 300 años no podrá pagar los intereses de todo lo que debe. Bueno, eso te pasa también en la actualidad. Pasa frecuentemente, solo que este tiene un procedimiento para adquirir ese dinero, y el mejor procedimiento y el más directo es, puesto que la Orden del Temple es inmensamente rica, va contra la Orden del Temple, teniendo en cuenta que el Papa prácticamente es un asalariado de este rey. Entonces hacen una serie de acusaciones evidentemente falsas, procesan a la Orden del Temple, la suprimen y se quedan con su... Primero se quedan con lo de la banca lombarda, luego intenta que su hijo sea gran maestro del Temple. Pero esa es la letra pequeña, sus distintos intentos. Pero en cualquier caso, lo que ocurre es que suprimen la Orden del Temple y entonces se queda con el dinero de la Orden del Temple. Claro, se suprimió en todos los países, no solo en Francia, solo que solamente en Francia los tribunales la declararon culpable de aquellas tremendas acusaciones que se le hacía. Por ejemplo, en España hay dos concilios, para dilucidar si los templarios son o no culpables, uno en Salamanca y otro en Tarragona, y en los dos lugares nos dicen que son inocentes. Por eso también, cosa que muchas veces los investigadores no tienen en cuenta, en Francia, después de esa acusación de los templarios, se suprimen muchos lugares templarios, se suprime lo que puede ser el Baphomet templario, el famoso ídolo barbudo que supuestamente adoraban, y sin embargo en España sí hay Baphomets, porque aquí nunca se persiguió, simplemente se suprimió por orden papal. De hecho, es gracias al proceso contra los templarios que nosotros conocemos muchas cosas de la Orden del Temple. Decía antes Ignacio Merino que no hay constancia histórica de muchas cosas relacionadas con el Temple interna, porque no dejaban documentos escritos, pero a partir del proceso sí nos enteramos de muchas cosas y de acusaciones terribles. Juan García Atienza, se hablaba de esa adoración al Baphomet, que era una cosa muy rara, ¿no? Muchas más adoraciones extrañas y de prácticas extrañas que incluso luego en las reglas del Temple han aparecido, como supuestas cuestiones homosexuales que posiblemente no existieron siquiera, y que aunque hubieran existido no habría sido más que una consecuencia de lo que era una superación de lo que era la creencia del Temple y la práctica religiosa y espiritual de la orden. En 1314, 7 años después de la detención de los cabecillas templarios, se quema en París al gran maestre Jacques de Molay, al último gran maestre de la Orden del Temple, y a alguno de sus lugartenientes. Jacques de Molay pide ser quemado mirando la Catedral de Notre Dame de París para soportar la fuerza devoradora de las llamas, y ahí lanza una maldición, o al menos eso dice la leyenda. Convoca al rey de Francia y al Papa pusilánime, que ha permitido que se dé al traste la orden, les convoca ante el tribunal de Dios en breve tiempo, y es cierto que mueren, Juan Eslava. Es muy propio de la época que cuando uno se veía juzgado, lo que ocurría casi tan a menudo como ahora, juzgado, prejuzgado o juzgado con injusticia, uno emplazaba al juez, lo emplazaba ante el tribunal divino. Es un juicio de Dios. Si yo soy inocente, te emplazo en un mes o en un año para que tú mueras y participes del tribunal divino. Y efectivamente, en el plazo de un año, por distintas causas, mueren el rey, muere el inquisidor principal y muere la mano derecha del rey, que ha sido el que ha montado todo el proceso del Temple, ¿no? Podemos decir que es una coincidencia, ¿no? Pero también hay otra coincidencia curiosa. Cuando guillotinan al rey unos siglos después, que al fin y al cabo es el sucesor o el propulsor de la corona en Francia, un hombre del pueblo surge por allí. Entonces obviamente había muchas logias masónicas herederas de los templarios. Surge, mete la mano en el charco de sangre que ha dejado la guillotina, y la sacude sobre la gente que estaba presenciando la ejecución, y dice: pueblo de París, en nombre de Jacques de Molay yo te bautizo, ¿no? Entonces da la impresión de que hay
hay un hilo en la historia, un hilo secreto que de algún modo venga a los templarios. Un hilo conductor que quizá haya llegado a nuestros días. Hemos querido informarnos sobre si realmente existen hoy templarios, neotemplarios, con cierta justificación o valor histórico. Y le hemos pedido opinión a un experto en este tema, a Manuel Ángel de Lobeiras, profesor de órdenes militares en la Cátedra de Heráldica Mosén Diego de Valera. A él le preguntamos sobre la legitimidad de estas personas que hoy, en pleno siglo XXI, se autodeclaran templarios. Existen en el momento actual varias instituciones que se autodenominan templarias. Legitimidad, indudablemente, todas aquellas que estén legalizadas en sus países donde operan, es decir, que no contravengan los principios constitucionales y estén legitimadas en los registros oficiales, indudablemente son legítimas. Otra cosa es la tradición. La orden es suprimida por la bula Vox in Excelso del Papa Clemente V y desaparece como tal, integrándose en otras órdenes, como es el caso de la Orden de Cristo en Portugal, y en España en la Soberana Orden Militar de Malta por ese decreto precisamente de la bula. Hasta el momento el Vaticano no ha levantado esa suspensión, es decir, que toda orden que opere no está legitimada por la Iglesia, que es de alguna manera quien, por su origen de órdenes de cruzada, es la que tiene la potestad de legitimar o deslegitimar estas órdenes a nivel internacional. Manuel Ángel de Lobeiras, le insistimos un poquito más. ¿Existe realmente alguna organización seria hoy que pueda reclamar ser heredera de los templarios? Esto es lo que nos cuenta. Hay una orden en este momento que es la Ordo Supremus Militaris Templii Hierosolymitani. Se han puesto el título en latín. Es una orden que reúne en torno a 5.000 caballeros y damas en todo el mundo y desde luego tiene prioratos en todas partes. Quizá es la orden más seria de todas las que existen en este momento. Ellos dicen que poseen una tradición seria y que poseen documentos de una transmisión histórica. Yo no he podido conseguir ninguno. Lo cierto es que se enraizan de alguna manera con una orden establecida en el año 1705 en Francia. Pero esta orden, según consta en los archivos históricos, es una orden de origen masónico y aristocrática, nacida precisamente en ese año y que puso a la cabeza como maestre al duque de Orleans. Quiero insistir que desde luego es la orden más seria de todas y que hacen encuentros frecuentes y que se ven con cierta objetividad en sus planteamientos. El resto, la verdad, se puede decir que es bastante más discutible. Hay un fenómeno extraño, difícil desde luego de explicar, y es cómo es posible que desde hace por lo menos 2 décadas todos los libros que se publican en España sobre templarios, y tenemos a 2 grandes escritores de ellos en la mesa esta noche, sigan acaparando tanta atención del público. El propio Juan Atienza se preguntaba también por este misterio en el prólogo de alguna de sus obras, y a raíz de la publicación de todas estas obras me consta, Juan, que ha habido intentos de acercarse a ti por parte de estas órdenes neotemplarias, ¿no? Por supuesto, y de atacar cosas que yo había dicho y que no coincidían precisamente con parte de las intenciones que mostraban estas órdenes neotemplarias que surgían como losas. ¿Y cómo valoras tú este surgimiento de órdenes templarias o neotemplarias? Yo creo que no es solamente el surgimiento de órdenes templarias, sino de todo un movimiento de tipo esotérico y secreto, o pretendidamente secreto, que ha hecho que mucha de esta gente que se ha unido a estas intenciones fueran con ese afán que tiene todo el mundo, lo quiera decir o no lo quiera decir, reconocer o no reconocer, de adquirir una parte del poder que no se tiene y que se desearía tener de una manera u otra, aunque fuera de una manera falsa y mal enfocada. La última de las grandes logias neotemplarias misteriosas a las que hemos hecho alusión en esta mesa era la logia de los 12 apóstoles, que era la custodia, supuestamente, de la mesa de Salomón. ¿Esta gente sigue operando todavía hoy, Juan Eslava? No, me da la impresión hasta donde los documentos, que es que se encontraron los documentos de esta logia, y de ahí viene la información que da Wilcox en su libro. La logia parece que se disuelve, como es una logia internacional, parece
que en la Primera Guerra Mundial, 1914, esa logia se disuelve. Quizá tuvo una gran fuerza un poco antes de la Primera Guerra Mundial, en la que, por ejemplo, en la ermita esta de Arjona, el Santuario de los Santos, le añaden 2 columnas para que representen Jaquín y Boaz, las columnas míticas del templo, ¿no? Y hacen investigaciones allí. Pero después de este tiempo se disuelve y a mí me da la impresión de que no ha tenido continuidad, pero bueno, eso es una impresión personal, quizás sí la tuvo. Marra, y bueno, esto de los templarios es un tema muy masculino, incluso machista. Los templarios no contemplaban demasiado bien a la mujer, ¿no? Bueno, pero es que masculino y machista ha sido todo a lo largo de la historia hasta hace bien poco, ¿no? O sea, yo como farmacéutica no podría ejercer la farmacia si hubiera nacido 100 años atrás, ¿no? O sea que, bueno, es todo... machista es todo, en realidad. Bueno, los tiempos cambian, las opiniones también. Tenemos una encuesta en marcha a través de Internet en la que les preguntábamos a ustedes por los templarios. En concreto, la pregunta que les formulábamos en esta encuesta, a la que todavía pueden votar a través de www.telemadrid.es, buscan en el apartado de programas la pestaña que corresponde a El Otro Lado y allí hacen clic en la encuesta y votan a esta pregunta: ¿qué creen usted que encontraron los templarios en Jerusalén que les hizo tan poderosos? Ya hay unas cuantas respuestas de todos ustedes que les voy a sintetizar. De momento, y la semana que viene daremos los resultados definitivos, el 25,56% creen que lo que encontraron los templarios fue simplemente el tesoro del rey Salomón. El 26,51% el Arca de la Alianza. La parte mayoritaria, no demasiado mayoritaria, dice que es el Santo Grial, un 26,67%. Y solo un 21,27%, que tampoco es despreciable, vistas los porcentajes anteriores, dice que nada, que todo es fruto del mito y poco más. Hemos llegado a estos instantes finales del programa. Esta noche no nos acompaña Carmen Porter, que está de viaje de investigación, porque ha surgido un tema de su incumbencia y también de la incumbencia de todos ustedes que abordaremos la semana que viene en esta misma mesa de trabajo. Me estoy refiriendo a las caras de Belmez. Probablemente hayan visto imágenes estos días en los informativos que hablaban del surgimiento de 21 nuevos rostros extraños en el cemento del suelo, no de la casa de María Gómez Cámara, la casa tradicional de las caras de Belmez, sino en otra casa, la casa que la vio nacer, que hoy pertenece a su prima Felipa, y en donde de repente, tras la muerte de María Gómez Cámara el pasado mes de febrero, han aparecido estos rostros que están ustedes contemplando en imagen. Es como si de repente ese misterio, esas teleplastias, que es como las llaman los expertos, hubieran vuelto a cobrar vida más de 30 años después de que aparecieran en 1971, en el verano de aquel año, en esa casa humilde, en un pueblo precisamente de Jaén, como es Belmez de la Moraleda, en la Sierra Magina. La semana que viene vamos a traer a esta mesa de trabajo a los principales expertos relacionados con esta investigación, que nos aportarán sus conclusiones. Y hasta aquí hemos llegado. Pueden ustedes participar con nosotros votando en esa encuesta de Internet en www.telemadrid.es. También pueden dirigirse a nosotros a través de nuestro correo electrónico madrid.elotrolado@telemadrid.es o escribiéndonos a la dirección postal de Telemadrid que ven ustedes en estos momentos sobreimpresionada en sus pantallas. Deseo, en estos segundos finales ya del otro lado de la realidad, agradecer a Juan Eslava Galán su presencia a la mesa, a Ignacio Merino, a Juan García Atienza y, por supuesto, a Mar Rey Bueno, que nos han ilustrado con su sabiduría. La semana que viene, como les digo, nos meteremos de lleno en el mundo de los fenómenos paranormales. No pueden faltar a la cita. Les esperamos.